El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes dos ideas de la palabra de Dios. La primera lectura es tomada del profeta Jeremías por una imagen bellísima. Así como el alfarero toma en sus manos el barro y crea lo que él quiere, de acuerdo a su voluntad, dice la palabra de Dios, así el Señor Dios con nuestras vidas. Él hace con nosotros lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad. Y esto nos recuerda, hermanos, la realidad humana. Somos criaturas hechas de barro. Pero vayamos más a profundidad en el texto. ¿Por qué Dios está diciendo esto por medio del profeta Jeremías? Recordemos, el pueblo de Israel se había rebelado en contra de Dios. Era testarudo. El pueblo se había apartado de Dios y había dejado de cumplir los mandamientos. En ese contexto Dios envía a los profetas y en lugar de que el pueblo con sabiduría escuchara a los profetas, los perseguían, los mataban incluso. Entonces por eso Dios le dice al pueblo de Israel: ¡hey, casa de Israel! ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? O sea, en otras palabras, ¿no te das cuenta de que yo soy Dios y que tu vida está en mis manos? Y es que, hermanos, fíjense cómo a veces somos, como el pueblo de Israel, testarudos, somos tan egocéntricos. A veces tenemos tanto sentido de autosuficiencia que incluso en contra de Dios nos rebelamos. Es a lo que nos lleva esta sociedad en la que estamos viviendo. Ha avanzado tanto la ciencia y la técnica que la humanidad ha llegado a pensar en soberbia que puede prescindir de Dios, y no solamente de Dios, de la ley de Dios. Miren, hermanos, hay dos tipos de ateísmo. El ateísmo que dice: yo no creo en Dios, y creo que todos tenemos claro ese tipo de ateísmo, el que no cree en Dios. Pero hay otro ateísmo que se llama ateísmo práctico. Es aquellas personas que dicen: creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Y este tipo de ateísmo práctico es el que ha permeado la mente de todos nosotros los creyentes. Y pensemos, por ejemplo, yo sí creo en Dios, pero vivo como se me da la gana. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero no como lo dice la iglesia, lo predica la Biblia. Yo creo en Dios, pero al final de cuentas, un Dios hecho a mi imagen y semejanza. Si en el libro de Génesis escuchamos cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, este nuevo ateísmo práctico crea a Dios de acuerdo a su imagen y semejanza, de acuerdo a Dios a sus necesidades. Y eso, por ejemplo, lo vemos incluso en el ambiente cristiano. ¿Cuántas y tantas religiones, sectas brotan en el mercado religioso? Que tal parece que estamos viviendo un buffet de religiones. Ya cada quien puede elegir la fe que más acomode de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a sus gustos. Tal es el grado, hermanos, de descomposición que incluso actualmente existen las iglesias sin denominación. ¿Y por qué esto es grave? ¿Qué son las iglesias sin denominación? Pues la funda cualquier hijo de vecina, abre su casa y ¿saben qué? Aquí no importa lo que piensen, todos son bienvenidos, y entonces no importa la verdad, sino importa tu verdad, no importa la palabra de Dios, sino como tú quieras vivir tu fe.
Eso, hermanos, es lo que estamos enfrentando. Hoy nos dice la palabra de Dios también a nosotros como pueblo de Israel: ¿no te das cuenta que así como el alfarero, yo puedo hacer con el barro contigo lo que yo quiero? Pero aquí entra la belleza del amor de Dios. Dios nos creó libres, y sin embargo Dios no hace con nosotros lo que le da su santísima voluntad, sino que Él quiere de nosotros una respuesta libre, una respuesta consciente que brote de la libertad. Y entonces, hermanos, aquí viene una reflexión importante para nuestra fe. ¿Eres cristiano católico por convicción o lo vives como una imposición? Aquí está el gran desafío de nosotros, cristianos católicos que fuimos bautizados de niños, que es bien importante el bautismo de niños, claro que es bien importante, pero vendría el segundo paso: es yo que fui bautizado, en mi edad adulta tengo que hacer una ratificación de mi fe. Soy cristiano no solo porque me bautizaron, sino porque ahora quiero encontrarme verdaderamente con Dios y quiero hacer de Dios una opción vital en mi vida. Y cuando nosotros damos ese paso, hermanos, entonces la fe ya no es una imposición, es lo que nosotros hemos elegido para nosotros. Y entonces, hermanos, se vive la fe de otra manera, con mayor alegría, con mayor libertad, con mayor entusiasmo. Y entonces vamos a ser capaces de transmitir a ese Jesús a los demás. Porque de otra manera viviremos la fe como una carga pesada que hay que llevar, hay que ir a misa, me tengo que confesar, tenemos que hacer los sacramentos, es tan cansado. Te recuerda hoy la palabra de Dios: ¿acaso no puedo hacer yo, dice el Señor tu Dios, lo mismo que el alfarero hace con el barro? Claro que puedo, pero respeto tu libertad, te quiero libre. Y esto, hermano, nos conecta con el Evangelio de hoy. Hemos escuchado un pasaje de Mateo. Jesús está explicando en qué consiste el reino de Dios y pone muchos ejemplos. Y hoy concretamente dice: el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios en medio de nosotros, cómo Dios actúa en nosotros, se parece a la red que se echa en el mar. Recoge peces buenos y malos. Esta idea es bien importante, hermanos. A veces hay gente que anda buscando la iglesia perfecta. Yo ya me alejé de la iglesia porque la iglesia, ya viste, va sultano, mengano, perengano, puros ejemplos. Mira los escándalos que han salido en la iglesia. Espérate. Dice la palabra de Dios hoy: el reino de Dios se parece a una red que pesca peces buenos y pesca peces malos. Pero no solo eso, hermanos. En lo más profundo de nuestro corazón, y lo sabemos por nuestra propia experiencia humana, convive el bien y el mal. Y si no, hagamos memoria. ¿Cuántas veces hemos cometido errores o hemos hecho cosas sin razón, por pura estupidez humana? ¿Sí o no? Lo que dice San Pablo: queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Siento en mi carne como un aguijón. ¿Por qué esta realidad, hermanos? Tenemos que entender esto. La vida cristiana es una batalla. Es una lucha entre el bien y el mal que se da no solo en el ambiente externo, sino en lo más profundo de nuestros corazones. Dios ama a buenos y a malos, y Dios ha invitado a todos a entrar a ese reino de Dios. En otras palabras podemos decir: Dios también abre su iglesia para todos, buenos y malos. Todos cabemos, pero todos tenemos la posibilidad de conversión, de cambio de vida. De buscar ser diferentes, de cambiar. Ojo, hermanos, porque también dice aquí mismo el Evangelio, la palabra de Dios, porque al final Dios va a separar los peces buenos de los peces malos, y los peces malos serán arrojados al horno encendido. Esto es una metáfora de lo que es el infierno. Habrá un juicio definitivo
para todos. Y Dios nos va a dar según nuestras obras. Mucho cuidado, porque entonces regresamos a la idea con la que comencé la homilía. Hay gente que piensa, Dios es bueno, tan bueno que tal parece que es una licencia para pecar y vivir como se nos da la gana. Porque fíjense cómo es la estupidez humana, perdón por la palabra. En lugar de darnos cuenta de que Dios es bueno, movernos a vivir bien y a corresponder a ese amor tan grande, ese Dios tan bueno, pues tal parece que la humanidad dice, pues como Dios es tan bueno, pues voy a vivir como yo quiera. Es tan perverso como si, fíjense bien, un esposo le dijera a la esposa, yo te amo, eres el amor de mi vida, yo doy mi vida por ti, todo lo mío es tuyo, yo te quiero ser fiel para siempre. Y el esposo dice, pues como es, y la esposa, perdón, como dice, pues como este está bien enamorado de mí, le voy a poner el cuerno. Así de perverso es la actitud que muchas veces tomamos como cristianos. Hoy pensemos dos cosas. A veces cuando las cosas no salen como uno quisiera, tranquilo, humildad, paciencia, eres barro en las manos del Señor. Ay, Padre, es que yo no sabe cuánto he luchado, he pedido, he suplicado a Dios. Tranquilo, estamos en las manos de Dios. ¿Acaso hay un mejor lugar donde estar? Fíjense bien, de ahí nace la paz en el corazón. La paz, hermanos, no es la ausencia de conflicto ni de problemas. Porque a veces decimos, en Dios está mi paz, pero la paz en el Señor no significa que no va a haber problemas. La paz en el Señor significa que a pesar de los problemas, dificultades que tú puedas encontrar, vas a estar tranquilo, porque sabes en quién confías y en quién está puesta tu esperanza. Segundo, hermanos, que no seamos tan severos, reconozcamos en la iglesia, en nuestras familias, en el mundo, hay peces buenos y hay peces malos, y tal vez tú y yo somos el pez malo, pero Dios en su infinita misericordia permite que Dios nos perdone y nos da su gracia, nos devuelve su gracia para que podamos seguir en el camino. Contamos con el arma de la oración, contamos con la iglesia. No podemos vivir solos y en solitario nuestra fe. Necesitamos una comunidad, una familia, una iglesia donde congregarnos y en la cual podamos sentirnos parte. Que el Señor nos conceda esa gracia.